Vamos a la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Este es el tema número 2 de la serie Gálatas, Libertad en Cristo. Para quienes nos visitan, estamos estudiando la epístola a los Gálatas, versículo a versículo. Sí se puede leerla toda, ¿verdad? Leerla toda y predicarla toda. Hemos visto ya todo el libro de los Hechos, toda la primera carta a los Corintios, la segunda también, y ahora estamos viendo la epístola a los Gálatas. Así que si hemos visto ya libros de varios capítulos, pues esta es una epístola corta, pero la vamos a ver con todo el detalle que podamos. Este es el tema número 2 y se titula Asumiendo el costo del discipulado. Asumiendo el costo del discipulado, vamos a abarcar desde el versículo 6 hasta el versículo 10 y vamos a tomar como base Gálatas 1:10. Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El cristianismo, mis hermanos, no es una religión. Quizás tú ya has oído esta expresión. Cristianismo no es una religión, aunque así se le catalogue, ¿no? Cristianismo es una relación con una persona. Se trata de Cristo. Es una relación personal con Cristo. Y esto, si alguien toca tu puerta para darte un librito de estos, o los que practican otras religiones, cuando tú les hablas de una relación personal con Cristo, se te quedan viendo con un signo de interrogación, así como, ¿what? No, es tocar puertas, es repartir revistitas y esto. Cristianismo se trata de Cristo, de una relación con el Hijo de Dios. Comienza con Cristo y se vive por medio de Cristo y termina con Cristo. Esto incluye oír sus palabras, esto incluye hacer sus palabras. Y cuando hablo de sus palabras, oír y hacerlas, me refiero a todas las palabras del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertas palabras, ciertas frases de Jesús, que Jesús dijo, que son populares en este mundo. Por ejemplo, la regla de oro, the golden rule, ¿no? Bueno, no importa de qué religión sea, no importa incluso si son ateos, este golden rule les funciona a algunos y son palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué puedes decir de estas palabras tan famosas de Jesús como no juzgues para que no seas juzgado? Esa es de las favoritas de la gente del mundo. Esta es popular por todos lados. Pero ahí te va otra. Primero saca la viga de tu ojo y luego tratas de sacar la paja del otro. Esa también te la dijo Jesús y es muy popular en el mundo. ¿Qué podemos decir de esta? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sí o no? Son palabras que están incluso en el Sermón de la Montaña que estamos estudiando en el discipulado los días martes y que son muy, muy populares por la gente, son favoritas, pero hay otras palabras del Señor Jesús, las cuales no son populares. De hecho, cuando vemos más allá de la superficie, Jesús mismo y su evangelio y el cristianismo no encajan para nada con la cultura en la que vivimos. Esto lo estamos viendo también en el Sermón de la Montaña, solo un repaso para que te acuerdes y digas, sí, eso yo me lo sé. Por supuesto, todo esto lo sabía el Señor Jesús. Por eso Él enseñó a sus discípulos acerca de calcular el precio para seguirle. No se trata nada más de tomar mis frases favoritas, mis ideologías favoritas de Jesús y mezclarlas con lo que a mí me parezca, etcétera. No es una ensalada, no es un elemento, no es un aditamento o un adorno. Jesús sabía, por eso enseñó a sus discípulos acerca de calcular el precio para seguirle. Jesús mismo estaba dispuesto a pagar el precio. O sea, Él decía, estén dispuestos a pagar el precio, porque Él estaba dispuesto a pagar el precio y era su propia vida ese precio. ¿Para qué? Para ser salvable a toda la humanidad. Este precio, mis hermanos, de morir por el pecado, no lo tiene que pagar el hombre. Cristo ya lo pagó. Es decir, el hombre quien no cree en Cristo muere a causa de su pecado y allí termina. O sea, va al infierno, no tiene la oportunidad de resucitar como lo hizo Jesús. Jesús murió por el pecado de la humanidad. Él dio su vida y Él dice, y yo mismo la vuelvo a tomar. Él pudo resucitar y Él pagó el precio. Pero Jesús sí habló de pagar un precio para ser discípulo. El precio por la paga del pecado, que era la muerte, ya lo pagó Jesús, y ese no lo tiene que pagar el hombre, simplemente cree en lo que Jesucristo hizo, pero el precio del discipulado sí lo tiene que pagar cada discípulo. Lucas 14:27 es lo que dice su palabra. Espero se entienda esta distinción. Para la salvación, Cristo ya pagó el precio. Para el discipulado, aquellos quienes hemos creído en Cristo, hemos de estar dispuestos a pagar el precio. Dice Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
sea, no se puede. Si no estás dispuesto a tomar la cruz, si no estás dispuesto a seguir a Jesús, no puedes ser discípulo de Jesús. Puedes simpatizar con algunas de sus frases, pero no ser discípulo de Él. Dice el Señor, porque ¿quién de vosotros, en sus 5 sentidos, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Claramente el Señor está hablando de calcular el precio para llevar a cabo, para empezar con el discipulado. Y el Señor abiertamente dijo que aquellos quienes tomaban esa decisión de seguirle iban a enfrentar dificultades. O sea, no es tu mejor vida ahora, mucho menos pare de sufrir. Es seguir a Jesús, y seguir a Jesús implica ir a la cruz, porque Él fue a la cruz. Seguir a Jesús implica el rechazo de la gente, así como lo rechazaron sus propios hermanos. Y esto es la primera dificultad a la que se enfrentan los discípulos de Jesús. En Lucas 12:53 podemos ver esta dificultad del conflicto del discípulo con su familia. Dice Lucas 12:53, Jesús hablando y no ocultando la realidad de lo que implica ser su discípulo. Y esto va en el cálculo del costo para seguirle. Dice, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto por causa de Jesús. Esto también ocurre en la sociedad, es decir, el discípulo de Jesús ha de estar dispuesto a enfrentar dificultades en la sociedad en la que vive. Y esto lo dijo el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 22. Estas son de las palabras que ya no son populares. No, el que esté libre de pecado tira la primera piedra, es así. Pero ¿qué tal Mateo 10, 22? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No, esa ya no me gusta. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ¿sabes algo? Cuando empezamos a ver el cálculo del precio por seguir a Jesús, vemos la familia, vemos la sociedad, pero incluso, y esto te va a poner a pensar, en el mundo religioso. Jesús dijo en Juan 16, versículo 2, hablando también a sus discípulos y profetizando, diciendo el Señor, os expulsarán de las sinagogas. O sea, la sinagoga era el lugar en donde se estudiaban las Escrituras. O sea, y está diciéndole, o sea que si soy discípulo de Jesús, voy a ser expulsado de las sinagogas. Y Jesús dice, sí, es lo que estoy diciendo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿y mi mejor vida ahora? Donde cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso se cumplió. Lo vemos en el libro de los Hechos y se sigue cumpliendo. Jesús no enseñó todo esto como algo fatalista. Tampoco pensemos que Jesús vino a enseñar un mensaje negativo, fatalista, que todo te va a ir mal y así como de hemos, ¿no? No. Él habló todo esto para que nosotros veamos la realidad y calculemos el precio. El Señor es realista. Sin embargo, Él dejó esperanza a sus discípulos y lo dijo ahí. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y vemos en Juan 16:33, ya que estás en el capítulo 16, vemos esa esperanza que el Señor dejó a aquellos quienes le han de seguir, a aquellos quienes le siguen y quienes le han seguido. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, fíjate lo que dijo, los van a expulsar de las sinagogas, los van a matar, pero el Señor dice, todo eso les hablé no para que se estresen, sino para que tengan paz en mí. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ahí está la esperanza. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 5, 11 al 12, el Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿cómo? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué tal? El Señor es realista, pero nos deja la esperanza de que cuando nosotros somos vituperados, cuando todo esto ocurra, nos estamos identificando con los profetas, pero nos estamos identificando también con Cristo, a quien persiguieron, a quien calumniaron. Lo que pretendo plantear en esta introducción es que seguir a Cristo produce rechazo de aquellos quienes no siguen a Cristo. Repito, seguir a Cristo produce el rechazo de aquellos quienes no siguen a Cristo. Y eso no fue exclusivo de los primeros cristianos. Ya estudiamos el libro de los Hechos y vimos cómo los cristianos eran perseguidos.
pero no es exclusivo de ellos, sino también nos incluye a nosotros. Y quizás tú te estés preguntando, ¿y a qué hora vamos a empezar a hablar de los Gálatas? Bueno, ahora mismo. Esta introducción era importante porque ese es el título del mensaje, asumiendo el costo del discipulado. Y vamos a ver a Pablo ahora hablándoles a los Gálatas y a nosotros, invitándonos a asumir este costo de ser discípulo del Señor. Y es importante que tengamos en mente a quiénes estaba hablando Pablo. Estaba hablándoles a los Gálatas. Los Gálatas no eran una iglesia como la iglesia en Corinto, era una iglesia, o como las 7 iglesias de Apocalipsis, era una red de iglesias, un grupo de creyentes en una región específica llamada Galacia. Galacia formaba parte del mundo gentil, es decir, no eran judíos, eran personas quienes estaban bajo el imperio romano, no tenían nada que ver con el judaísmo. Para los Gálatas y para todos los gentiles, adorar ídolos no era algo opcional. O sea, el adorar a los ídolos no era, si quieres puedes adorarlos, si no quieres no, era obligatorio. Tampoco era una preferencia como lo es el día de hoy. Cada quien pues, puede escoger el Dios que le guste o la imagen o la Virgen que le guste. Cada quien cree lo que le acomoda creer. Pero para los paganos, incluidos los Gálatas, adorar a los dioses era algo obligatorio. ¿Por qué? Porque si alguien no lo hacía, según ellos, los dioses se enojaban con el pueblo y esto era de mala suerte para los gentiles. O sea, si fuéramos gentiles nosotros en tiempos de Pablo, que se venga una helada era porque alguien no está adorando a los dioses y están enojados los dioses con nosotros, por eso nos están mandando una helada y una tormenta terrible, un huracán, etcétera. Todo eso ellos se lo atribuían a aquellos a quienes ellos llamaban ateos. Para ellos los ateos eran quienes no creían en muchos dioses. Por eso los cristianos los acusaban de ser ateos. ¿Ustedes no creen en muchos dioses? Ustedes nomás creen en uno. Son ateos. A, negación, teos, dioses o Dios. Pero los judíos, quienes habitaban en aquellas regiones, estaban exentos de adorar a los dioses paganos. O sea, el imperio romano hacía ciertas excepciones con algunos pueblos para que pudiera todo funcionar bien. El pueblo judío era un pueblo muy grande, así que ellos querían quedar bien con los judíos y les daban esta oportunidad, este permiso de que no adoraran a todos los dioses, sino que adoraran al único Dios, o sea, que practicaran el monoteísmo, siempre y cuando oraran por Roma y por el emperador. O sea, ellos decían, ustedes pueden adorar nada más a Jehová sin adorar a los demás dioses, les damos permiso, pero oren por Roma, oren por el emperador. Y ahora tenemos allí gentiles adorando muchos dioses, obligatorio. Tenemos a los judíos adorando a un solo Dios con permiso del imperio romano, sin problemas, todo en paz. Y en medio están los cristianos. Los cristianos no son paganos, no adoran a muchos dioses, sus vidas habían sido impactadas por el evangelio y ellos habían abandonado de manera voluntaria la adoración a los ídolos, y lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, acompáñame a Primera de los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Esto es con los creyentes en Tesalónica, un pueblo bastante complicado, libertino y había de todo ahí, pagano. Y el apóstol Pablo les escribe aquí a los tesalonicenses, pero esto era lo que ocurría en todas las iglesias del mundo gentil. Dice primero a los Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, o sea, diste la vuelta de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Antes servían a los ídolos, adoraban a los ídolos, pero ahora se han dado la vuelta, han dejado los ídolos atrás y ahora sirven al Dios vivo y al Dios verdadero. Y esto no era excepción en Tesalónica, sino también allí en Galacia. Pero por otro lado, los cristianos no adoraban a los ídolos, pero por otro lado tampoco practicaban las ceremonias judías. Es más, ellos ni conocían las tradiciones judías. Nosotros sabemos que todas las tradiciones judías, todas las fiestas apuntaban y apuntan hacia Cristo. Así que, ¿cómo le hacemos aquí? Los cristianos no encajaban ni con los paganos, con sus dioses y muchos dioses que adoraban, pero tampoco encajaban con los judíos, porque pues, para ellos no tenía sentido conocer las tradiciones y hacer lo que ya Cristo había venido a cumplir. Así que ellos estaban en una situación difícil, no eran ni de aquí ni de allá, estaban como en medio. El cumplimiento de las palabras de Jesucristo estaba allí sobre estos discípulos en Galacia, estaban entre la espada y la pared, en una difícil situación, no encajaban ni aquí ni allá.
Ahora, si ellos desearan preservar su seguridad, su bienestar, tenían dos opciones. Una era adorar a los ídolos para que no tuvieran represalias, o la otra opción que tenían era volverse judíos y practicar las costumbres judías, las tradiciones judías, las fiestas judías. Esas eran las dos opciones que tenían. Pues, ¿qué crees? Ninguna de esas dos era una opción viable. Así que tendrían que sufrir la burla, tendrían que sufrir el ser acusados por todas las cosas malas que ocurrieran, incluso tendrían que aceptar la realidad de ser llevados ante tribunales, de ser llevados a las cárceles, por no irse ni por una ni por la otra, sino quedarse con lo que Cristo enseñó. Pero de pronto ahí en Galacia ocurre algo y un grupo de personas tienen una brillante idea y dicen ellos: ¿por qué no mezclamos el judaísmo con el cristianismo? Hacemos algo así como una religión híbrida, o sea, aquí como en medio. Se hace todo lo que hay que hacer para ser judío. Nos circuncidamos, nos bautizamos, todos los bautismos que haya, nos volvemos prosélitos de la justicia. Esto así se les llamaba a los gentiles, quienes se adherían al judaísmo. Se les llamaba prosélitos de la justicia. Se circuncidaban, pues adoptaban todas las tradiciones judías, hasta que ya eran aceptados como judíos. Y ellos decían: pues hacemos eso y también creemos en Cristo y ya está. Obviamente, mis hermanos, esta versión del cristianismo se hizo atractiva para muchos, se popularizó rápidamente. ¿Por qué? Porque prometía lo siguiente: pare de sufrir y véase muy espiritual. Puede seguirse viendo muy espiritual y además evitar la persecución, la burla y toda la incomodidad. Y desde este contexto vamos a comenzar a leer la porción de hoy y vamos a tratar de ver desde este contexto toda la epístola a los Gálatas. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, Gálatas 1:6. Fíjate cómo Pablo comienza después de esta introducción a dirigirse a ellos. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nos vamos a detener allí. Notemos que es el inicio de la carta, O sea, si estás con tu Biblia abierta, está iniciando la carta. Su saludo, el saludo que dio, que vimos en la enseñanza anterior, fue muy breve. De hecho, normalmente Pablo en sus otras cartas les da saludos, resalta algunas de las virtudes de las iglesias o a donde se está, o la región a donde está escribiendo, pero aquí no, aquí se va directo al hueso. La razón de ir tan directo a una reprensión no es porque Pablo andaba de malas, no es porque se levantó ese día con el pie izquierdo y traigo ganas de regañar a alguien y hasta el perro lo quieres patear, ¿no? Porque andas de malas. No es porque Pablo andaba de mal humor. La razón de ir tan directo es porque este era un asunto de vida o muerte. Hay situaciones en las que pues podemos pasar por alto las cosas, ¿no? O sea, podemos ser pacientes, podemos decir, bueno, al rato agarran la onda y al rato van a entender, pero aquí Pablo va directo al hueso porque era un asunto de vida o muerte. La frase que dice Pablo al principio, estoy maravillado, no se debe de entender como algo positivo, ¿no? Estoy maravillado de esto, qué padre, ¿no? Es más bien una expresión de asombro intenso, o sea, estoy sorprendido. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, estoy horrorizado. La versión, la palabra, lo traduce así, no salgo de mi asombro. Para nosotros sería algo así como, no lo puedo creer. Y Pablo está horrorizado, ¿por qué? Porque, ve el texto, porque se apartaron de Dios. La palabra que usó en el original para la expresión os hayáis alejado es la palabra griega metatitemi, que significa llevar a una persona o a una cosa de un lugar a otro. Meta implica cambio, metamorfosis, por ejemplo, ahí está la palabra griega meta, pero está esta palabra meta y luego titemi, que significa poner, o sea, es cambiar algo de un lugar a otro. En esta frase o expresión, os hayáis alejado. Se usaba también metatitemi, esta palabra, se usaba también para describir a aquellos quienes habían desertado del ejército. Se habían enlistado para el ejército y estaban ya con todo su atuendo de soldados y la armadura y todo, pero de pronto dejaban la armadura y la espada y todo y dejaban la milicia, apostataban o abandonaban, desertaban del ejército. Y es lo que está diciendo Pablo aquí, estoy horrorizado porque ustedes se fueron de un lugar, la gracia de Dios, a otro lugar, desertaron. ¿De qué?
Dice, del que os llamó por la gracia de Cristo. Es Dios, mis hermanos, el que llama. O sea, quiero dejar claro esto porque es esencial. Dios es el que llama al hombre, quien ha pecado, según la Biblia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios hace este llamado a la humanidad. ¿Para qué? Para que vengan a su Hijo Jesucristo, para que reciban por gracia gratuitamente la salvación. Es la fe en Cristo, en la solución que Dios dio, la que hace posible que el hombre reciba el don de la salvación. Los Gálatas estaban con Dios. Dice que os llamó por la gracia de Cristo. El Señor los llamó y ustedes respondieron a ese llamado. Pero ahora están en otro lado. Ahora se apartaron de ese llamado de Dios, se apartaron de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Ellos estaban siguiendo algo distinto. Es la palabra heteros que aparece aquí para diferente. Es algo de un carácter enteramente distinto. O sea, tú tienes, por ejemplo, a dos niños y dices, son dos niños. ¿Son diferentes? Sí, pero son dos niños. Y aquí estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Tienes a un niño y tienes un rinoceronte. O sea, son dos cosas extremadamente distintas. Lo que horrorizó a Pablo no solo fue la apostasía, la deserción de los Gálatas, sino lo rápido que abandonaron a Dios. Los Gálatas, mis hermanos, quiero aclarar que no andaban en borracheras. O sea, nosotros decimos, no, esta persona ya abandonó al Señor cuando lo ves que venía a la iglesia y de pronto ya lo ves, pues, que ya anda en la borrachera, ¿no? La hermana ya le dicen la chona, ¿verdad? Porque cada día va a los bailes y se compra una botella, ¿no? Bueno, ellos no andaban en borracheras, no andaban adorando a otros dioses, estaban cada uno en sus iglesias diciendo que seguían a Cristo. Y aquí puede surgir una pregunta para nosotros. ¿Puede alguien estar apartado de Dios al mismo tiempo que va a la iglesia? O sea, ¿puede alguien estar apartado de Dios y asistir a todas las reuniones en la iglesia, incluso servir? Y la respuesta es sí. El ejemplo son los Gálatas. O sea, la carta no la mandó Pablo a una cantina, la mandó a la región de Galacia para que se leyera en las iglesias de Galacia. Muchas personas hoy, mis hermanos, están enlistadas en las filas de la iglesia cristiana, en donde se proclama la salvación por gracia, pero dentro de la misma iglesia han creado su propia versión del cristianismo, en donde Cristo no está. Repito, hay personas en las iglesias que dicen haber creído en Cristo, pero han creado su propia versión de cristianismo sin Cristo. Y mis hermanos, esta es una realidad. Y quizás tú fuiste una de esas personas, quizás alguien nos vea o nos escuche y sea una de esas personas y se esté dando cuenta o se vaya a dar cuenta en el desarrollo de esa enseñanza de cómo es posible que alguien, aunque asista a la iglesia, esté apartado de Cristo. Versículo 7, dice Pablo, no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio. Ellos habían seguido otra cosa completamente distinta y dice, bueno, no hay otro evangelio. Lo que sí hay es, dice Pablo, algunos quienes os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Primero, si te fijas en los versículos 5 y 6, Pablo los está acusando. O sea, no está diciendo Pablo, bueno, oigan, a ver, hermanitos. No, les está diciendo, o sea, estoy horrorizado porque se apartaron de Dios. Los está acusando de haber abandonado a Dios para seguir otra cosa, algo diferente. Pero deja claro, hey muchachos, no hay otro evangelio. Eso que ustedes siguen no es evangelio en realidad. Y en esa introducción, Pablo ya ha tocado algunos elementos que son clave en el evangelio. Y vamos a seguir aprendiendo lo que es el evangelio en el desarrollo de esta epístola. En el versículo 6 habló de Dios llamando por gracia. Se apartaron de aquel que os llamó por la gracia. Vamos a definir rápidamente lo que es el evangelio, aunque lo vamos a seguir repitiendo, ¿no? Es la palabra evangelión en griego. Denotaba originalmente una recompensa por buenas nuevas. Más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar las mismas buenas nuevas. O sea, las buenas noticias que se traen, esas son el evangelio. Y Pablo mismo le atribuyó el evangelio a lo que Cristo hizo. O sea, la obra de Cristo es igual a el evangelio, las buenas nuevas. Si tú quieres saber o definir qué es el evangelio, pues es lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Y Pablo nos responde en la primera carta a los Corintios, capítulo 15.
versículos que ya estudiamos. Primero a los Corintios 15, del 1 al 4. El Evangelio no es algo místico, el Evangelio no es algo que solo lo puede entender alguien quien tiene un PhD o quien tiene de licenciatura para arriba. No, el Evangelio pues lo podían entender los Gálatas, eran personas paganas, muchos de ellos eran esclavos, los corintios, la gente que siguió a Jesús. Primero a los Corintios 15, versículo 1. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, el único evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y aquí va a decir el evangelio: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahí está, de aquí en adelante está el evangelio. Que Cristo murió por nuestros, ¿qué? Pecados, conforme a las Escrituras, ya estaba escrito. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio. La buena nueva, el evangelio, es que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados, que Cristo el Mesías fue sepultado, que Cristo el Mesías resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Ese es. Si nosotros quitamos alguno de esos elementos, si nosotros le restamos importancia a alguno de esos elementos, el evangelio ya no es evangelio. O sea, salvando todas las diferencias, por favor, es solo una ilustración. Es como si te digo: aquí está la hamburguesa, pero la hamburguesa no tiene pan, pues ya no es hamburguesa, ¿no? O sea, si no tiene carne, pues ya no es hamburguesa. Y si no tiene pan ni carne, pues menos, pero yo te puedo decir, esta es una hamburguesa, ¿me entiendes? O sea, si le quitamos alguno de esos elementos, ya no es el evangelio. Y Jesús lo dijo de esta manera en Juan 14:6, versículo que tú te sabes de memoria: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús no se refería aquí en este yo soy el camino, la verdad y la vida, no se refería a Jesús como personaje histórico. O sea, si tú crees en mí como alguien quien existí, quien hice cosas buenas, pues ya con eso. No, Él está hablando: yo soy el camino. Él no está diciendo yo soy un camino. ¿Sí ves la diferencia? O sea, yo soy un camino entre muchos. No. Él dijo: yo soy el camino, el único camino, la única opción. Y el evangelio se trata de Cristo. Si quitamos a Cristo de la ecuación, pues ya no hay camino al Padre. Es quitar el puente. Luego de aclarar que no hay otro evangelio, sino solo lo que Cristo hizo, Pablo expone la situación que estaba ocurriendo en Galacia. Dice en Gálatas 1:7, la segunda parte. Dice: sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí no da nombres acerca de quiénes son estos algunos, sino más bien resalta el objetivo de ellos. El objetivo de esos algunos era perturbar, diga perturbar. Perturbar, es la palabra griega tarazo y se relaciona con algo que es agitado. Esto es tarazo, perturbar. Es agitar, es conmover, empleando esto por supuesto en un sentido metafórico. Es perturbar a alguien, es agitar a alguien. Y una de las formas de agitar a los creyentes era cuestionando, poniendo entre comillas, la legitimidad del apostolado de Pablo. Por eso en los primeros versículos él dice: soy apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de parte de Dios, directamente de Dios, por medio de Jesucristo. Y lo acusaban, estos alborotadores, estos perturbadores, lo acusaban de pervertir las palabras de Cristo. O sea, ellos decían, algunos decían: esto que Pablo les vino a enseñar, pues eso no es el evangelio. O sea, él quién sabe dónde oyó su versión, porque ni anduvo con los 12 y quién sabe qué les vino a enseñar aquí, pero nada que ver. Más bien lo acusaban a Pablo. Lo que quiere Pablo es ponerles a ustedes las cosas bien fácil para hacerse popular. Porque miren, les dice que ya no tienen que adorar a los ídolos. Pues qué fácil, ¿no? También les dice que no tienen que hacerse judíos y la circuncisión y todo esto. Pues, entonces, nomás así por gracia. No, ese Pablo, no le crean. Y obviamente esto agitaba a las personas, esto perturbaba a las personas. Estaban conmovidos por lo que estaban escuchando. Por un lado, vimos en los primeros versículos de esta carta, Pablo se presentó como apóstol, es decir, como enviado por el Padre y por el Hijo, con una misión. ¿Cuál era esta misión? La misión era
traer gracia y paz. ¿Te acuerdas en su salutación? Gracia y paz a vosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Venía como enviado de Dios para traer gracia, paz, perdón de pecados y libertad del presente siglo malo. Estoy haciendo una paráfrasis de los primeros versículos. Ahí estaba Pablo. Pero por otro lado estaban estos perturbadores, los cuales tenían un objetivo completamente distinto. No era traer gracia, paz, perdón de pecados, libertad, sino traer alboroto, traer agitación. Allí vemos las dos diferencias, mis hermanos. La palabra nos manda a que probemos a los espíritus si son de Dios, a que probemos todo lo que escuchamos. Hay muchos quienes se dedican a este negocio de perturbar, de alborotar, de agitar a los creyentes. Estoy hablando dentro de la iglesia, ¿eh? No estoy hablando en las noticias, en el mundo, no, dentro de la iglesia, porque esto estaba ocurriendo dentro del círculo de creyentes. Un verdadero siervo llamado por Dios no anda por ahí agitando o alborotando al pueblo de Dios. La conferencia de hoy va a ser, este es el tema, ¿no? Con tal de alborotar, con tal de agitar, con tal de conmover y de, por supuesto, llevarse unos cuantos billetes al bolsillo. Hay muchos que crean contenido en YouTube y es todo lo que hacen: conmover, agitar, alborotar. Y lo tengo que decir porque uno como pastor, platicando yo con otros pastores, ahora que estábamos allá en la conferencia para pastores, y a menudo cuando platico con otros pastores, notamos esto, que a veces a nosotros como pastores tenemos la responsabilidad que Dios nos ha dado, pero aparte tenemos también la responsabilidad de tratar de recoger el tiradero y el alborotadero que hacen muchos de estos maestros youtuberos. Si no, ve los títulos. No, que la artista no sé cuál ya se cambió de sexo. ¿Y eso qué? Que ya aprobaron una ley de quién sabe qué, no sé dónde. Y Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca. Y que ya aprobaron la ley de no sé qué, gloria a Dios. Pues bueno, por un tiempo, pero el Señor dijo que esto no va a mejorar y el Señor dijo, ni se vayan encariñando mucho con todo esto, porque todo esto se va a quemar. Esperamos nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. No esto, mis hermanos, el pecado desde que entró, la tierra está en deterioro y en descomposición y esto no va a mejorar hasta que Cristo venga. Pero muchos están ahí alborotando y hay muchos que les encanta que los alborotan. Les encanta el argüende y la agitación y todo esto. Promueven temas amarillistas, promueven nuevas revelaciones que no sé de dónde sacan, ¿no? Y este evangelio falso, volviendo con los Gálatas, los que promovían algunos allí en esa región, sutilmente, porque no lo hacían directamente, sutilmente quitaban a Cristo de la ecuación. Y aquí te doy la herramienta dentro de esta misma enseñanza, nos la da esta herramienta, de cómo discernir si estamos ante un verdadero siervo de Dios o si estamos ante un agitador perturbador, ¿sí? Escúchalo, pon el cronómetro y fíjate cuántas veces ha mencionado a Cristo, cuántas veces ha mencionado el Evangelio en toda su enseñanza. Dices, pues no lo ha mencionado, nomás está hablando de las leyes que aprobaron, de que aquel hizo esto y que aquel hizo el otro, y acusando, y exaltando y ensalzando las obras del mundo y los pecados de los del mundo, como si fuera una sorpresa que los del mundo se hagan homosexuales o lesbianas o se droguen, o sea, pues es ninguna sorpresa. Y quitan a Cristo, y ya no está Cristo en la enseñanza, sino está la maldad que hacen otros para que yo me vea bueno. Y le ponen ahí en los comentarios, ay, usted pastor siempre defendiendo la sana doctrina, usted siempre predicando el evangelio. ¿Cuál evangelio? Allí no hay evangelio, dices tú, no hay evangelio, pero algunos le llaman evangelio a eso. Bueno, sutilmente estos también quitaban a Cristo de la ecuación. Se trataba, según el contexto de los Gálatas, de entrar al judaísmo a través de la circuncisión y de otros rituales para ser salvos. Ellos decían, ok, ¿tú crees que Cristo murió? Pues está bien. Pero oye, hay que circuncidarse, hay que hacer esto, porque lo que Cristo hizo no fue suficiente. En otras palabras, lo que Cristo hizo no valió, estuvo incompleto. Había que añadirle algo más para ser salvos. Lo que volvió atractiva esta distorsión, nuevamente, como dije al principio, era que prometía hacerlos aceptos ante los judíos y hacerlos aceptos ante los paganos. O sea, ante los judíos decían, ante los paganos, no, yo no adoro porque pues yo soy judío.
Y ante los judíos, no, pues yo también le entro a las fiestas y todo. Y luego van con los cristianos, pues aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que está detrás de este problema en Galacia, ¿eh? O sea, está esto, no debemos de quitarlo de nuestra mente. A ellos les daba la posibilidad de mezclarse con los judíos ante las autoridades paganas. Esto implicaba quitar a Cristo, porque los judíos no creen en Cristo. O sea, platica con algún judío y pregúntale si cree en Cristo y prepárate para lo que te va a decir, agárrate. Pero ellos no tendrían que adorar a otros dioses, y así se libraban del sufrimiento que traía ser discípulo del Señor. Y así como en Galacia, en tiempos de Pablo, siguen surgiendo personas que distorsionan el Evangelio, añadiéndole obras. ¿Un ejemplo? ¿Quieres ser salvo? No, pues sí, yo quiero ser cristiano, ¿no? Ok. Arrepiéntete de tus pecados. Gloria a Dios, sí, me arrepiento, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ya soy salvo, gloria a Dios. No, espérate, no tan rápido. ¿Qué? ¿Te tienes que bautizar? Entonces, no, si viene el Señor se queda usted, porque no se ha bautizado. Hermanos, el bautismo no es para añadirle 5 puntos más a la salvación. Ya Cristo lo hizo todo. Él dijo, consumado es, teletestai, ya está. Él lo hizo todo, no necesita a Panchito ahí añadiéndole algo más, ahí poniéndole la pulidita, ¿no? Para que quede bien. No, ya está todo hecho. Pero hay quienes enseñan eso. El bautismo tiene su lugar, pero no para completar la salvación, sino para testificar de la salvación que ya está en nosotros. Es una manera de dar testimonio, de ilustrar lo que pasó. Morimos al pecado, resucitamos a una nueva vida. Es solamente una ceremonia, es todo. Pero no le añade a la salvación. O sea, si usted se acaba de convertir y no se ha bautizado y viene el Señor, usted se va con el Señor. ¿Por qué? Porque ni modo que le bauticemos con este frío, ¿o qué? ¿Le entramos? Pues vamos a esperar a que se ponga todo el clima mejor y podamos tener unos bonitos bautismos como los que tuvimos la última vez. Si usted se muere ahorita, ¿verdad? Porque pues, todos nos podemos morir, ¿no? Y más en este tiempo. Y no se alcanzó a bautizar y no se ha bautizado, no pasa nada, va a estar con el Señor y nada, o sea, todo bien. Pero hay muchos quienes le atribuyen al bautismo un poder salvador. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Se bautiza. Ahora sí ya soy salvo. No, espérese, no tan rápido. Tiene que hablar en lenguas. Y así como, ya lo tienes, salvo. No, pues no me sale nada. Saque la lengua y ahorita zapes ahí, ¿no? Y hay quienes, pues nomás por quedar bien, pues empiezan a hacerle ahí al asunto, ¿no? Nomás pero en el fondo imagínate cómo quedan sus corazones. Si tengo que hablar en lenguas para ser salvo y nomás le dice al payaso ahí, o sea, entonces no soy salvo y viven ahí tratando de alcanzar eso, ¿no? Y ahí le hacen a su rollo. ¿Y qué onda? ¿Cómo me salió, Señor, ahora? ¿Se te imaginas? No, mis hermanos, lo que Cristo hizo fue suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, muchos prefieren adaptarse a demandas humanas para ser aceptados por otros. O sea, no quiero poner a quien cree todo eso de, ya soy salvo, no, tengo que bautizarme para ser más salvo o alcanzar un poquito más y luego tengo que hablar en lenguas. Bueno, una persona quien cae en esto no es una víctima 100%. ¿Por qué? Porque, hermanos, está esta. O sea, y no es como en tiempos de Pablo, o sea, que eran pergaminos, que eran rollos, que era inaccesible. La tenemos en todas las versiones, en el teléfono, o sea, cualquiera hoy puede abrir esto y buscar y leer y encontrar la verdad, está allí. Así que víctima no es. Pero hay muchos quienes, a causa de su, ¿cómo le podremos llamar? De su indolencia, de su indiferencia, pues prefieren mejor adaptarse a las demandas humanas para ser aceptados por otros, porque resulta que llegaron a esta iglesia y pues le cayó bien la hermanita y la otra doñita por allá, y no, pues sí, y me dicen esto, y yo no lo veo en la Biblia, pero yo le voy a entrar para que me acepten aquí, para entrar yo a esta comunidad. Bueno, mis hermanos, muchos prefieren eso en vez de asumir el costo real de ser discípulo. Y llegan ahí y no, que te tienes que vestir de una manera y que no te vistas de esta otra y que ahora sí, que ahora no, y que no te cortes el pelo y que no te pongas desodorante y todo eso, ¿no? No, en serio, Ahí te encargo cómo huele ahí. Imagínate en verano, ¿no?
Porque quienes piensan que eso es pecado y que si te pones desodorante no eres salvo, ¿no? Bueno. Pero hay quienes prefieren adoptarse o adaptarse, quiero decir, a esto, con tal de ser aceptados, en vez de asumir el costo real de ser discípulo de Cristo. Y Pablo hace una seria advertencia a los creyentes en Galacia, versículo 8. Aquellos quienes estaban abandonando el Evangelio para seguir esta otra cosa que no era el Evangelio. Dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí vemos a Pablo contándose, ¿eh? O sea, él reconocía su humanidad. En otro pasaje, él dice, si le negáremos, él también nos negará a nosotros. Pero no dice Pablo, si ustedes le niegan, no, él se incluía. Él no estaba exento. Nadie estamos exentos, solo Cristo. Nadie estamos exentos de deslizarnos. Nadie estamos exentos de sucumbir ante la presión. Por eso él mismo pone un candado y dice, miren, no importa si soy yo, no importa si es un ángel. Si un día yo les predico un evangelio diferente, si un día un ángel les predica un evangelio diferente, sea anatema. Y esta advertencia continúa, lo que decía hace un momento. O sea, no hay víctimas ahora. Tenemos la palabra de Dios en todas las versiones. Tenemos tanto material para escudriñar la palabra de Dios. Y esta es una advertencia que continúa. El llamado que yo hago a aquellos a quienes yo pastoreo, a quienes acepten este llamado, esta invitación, exhortación, como quieran llamarle, es ten cuidado de andar comiendo todos los pastos que encuentres allí por internet, hablando dentro de esta analogía de oveja, ¿no? Porque somos ovejas, las ovejas comemos pastos verdes. Bueno, ten cuidado de andarte comiendo todo pasto que te encuentres, véngase. Solo porque dice predicación cristiana en YouTube, vámonos, véngase. O porque otros lo comparten en redes sociales. O sea, mi compadre, es que es bien cristiano, lo compartió ese predicador. No, yo también lo comparto. Pero resulta que tu compadre lo compartió porque su compadre lo compartió. Y el compadre del compadre y así, ¿no? Sucesivamente. Y nadie se detuvo a ver exactamente qué era lo que estaba ahí. Nomás porque dice sana doctrina, véngase, para adentro. Debemos de ser como los de Berea. Aquellos primeros cristianos o aquellos quienes llegaron, todavía no eran cristianos, llegó Pablo a predicar allí a la región de Berea, pero ellos tenían los rollos de las Escrituras y estaba Pablo ahí enseñando y ellos verificaban que todo lo que Pablo dijera estuviera en las Escrituras. Y Pablo no dice, qué mala onda esos hermanos, no, dijo el autor de los Hechos, Lucas, dijo, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Eran personas nobles, bien nacidas, educadas. ¿Por qué? Porque revisaban lo que estaba ahí en las Escrituras, si coincidía con lo que Pablo estaba diciendo o no. Así que debemos de ser así. Todo lo que se nos enseña, incluso, yo digo igual que Pablo, incluso desde este mismo púlpito, nuestra misma congregación, todo lo que se enseña ha de ser puesto bajo la lupa de la palabra. Y si está en la palabra, decimos amén. No si me gusta o no me gusta, No si coincide con lo que oí no sé dónde o con lo que predica no sé cuál predicador. No. Si está en la Escritura, lo creo. Si la exhortación que se me hace está en la palabra, pues ¿qué he de hacer? La obedezco. O sea, no hay hombre que tenga autoridad en sí mismo. No hay pastor que tenga autoridad por sí mismo. La autoridad la tiene la palabra. Y si el pastor te exhorta con la palabra, tiene toda la autoridad para exhortarte. Cantábamos hace rato, ¿no? Útil la palabra para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El veredicto que da Pablo es contundente. Dice, si yo, poniéndose él este candado, o un ángel se les aparece y les predica otra cosa, dice, sea anatema. Los traductores de la Septuaginta utilizaron el término anatema, así como lo vemos aquí, para trasladar una palabra hebrea llamada harem, que significa apartar, significa aniquilar. Se le llamaba anatema o harem en hebreo, aquello que se tomaba como botín de guerra. En las guerras el vencedor tomaba un botín y había ciertas cosas que conquistaban que eran apartadas para ser destruidas. ¿Sí? O sea, apártala, después vamos a destruirla. Eso era el anatema, eso era el harem. El sentido que Pablo está dando aquí de estar bajo maldición, si yo
o un ángel del cielo les predique otro evangelio, sea, dice Pablo, separado para ser destruido por Dios. Así de fuerte está el asunto, ¿no? Está fuerte. Esos hombres venían a los Gálatas con un mensaje que supuestamente venía de Dios. Ellos decían, nosotros traemos el mensaje de Dios. Lo que Pablo les predica es una distorsión y no sirve. Nosotros traemos el mensaje realmente de parte de Dios. ¿Y cuál era el resultado? Era que los estaban apartando de Dios. El mensaje que nosotros recibimos, hemos de discernirlo así. Si incluye el Evangelio, si está lleno del Evangelio, lleno de Cristo, lleno de la palabra, y también el resultado que produce en las vidas de los demás. Conozco personas que enseñan disque evangelios, que más bien son filosofías y cosas de hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí se ve en los resultados de aquellos quienes siguen eso, porque no se ve piedad por ningún lado. Ves sus vidas, ves sus matrimonios, ves sus familias y dices, ok. Ves las decisiones que toman y dices, este bro estaba mejor en la católica que ahora en lo que está. Su vida, me refiero, su testimonio. La referencia que nosotros tenemos del anatema y de personas quienes dan mensajes de parte de Dios está en Deuteronomio 13. Te pido que me acompañes ahí a Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os predico un evangelio diferente, sea anatema, sea separado para ser destruido por Dios. Dice Deuteronomio 13:1, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que te anunció, hasta ahí profetizó algo, se cumplió, dijo que venía de parte de Dios, pero ahora hay que analizar hacia dónde te lleva eso. Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Obviamente, Pablo no está motivando a la iglesia, a los Gálatas, a los cristianos en Galacia, para matar a estos quienes venían a ellos predicando otro evangelio, un evangelio distorsionado. Más bien la idea que podemos tomar del Antiguo Testamento, del anatema, de lo que está diciendo Pablo, es de que no debían de prestar oído, que debían de, escucha esto, excluirlos de la comunión de la iglesia. Estos estaban allí entre los creyentes. ¿Y qué es lo que Pablo, la idea que Pablo les comunica? Al decirles sea anatema, sea separado, sea apartado para destrucción. ¿No coincide con lo que habló Pablo a los Corintios? Cuando en el capítulo 6 de la primera carta había un hombre quien había tomado por mujer a la mujer de su padre. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios? Exclúyanlo. El tal sea quitado de en medio de vosotros. Y es lo que está diciendo Pablo. O sea, no lo van a apedrear, no lo van a matar, no. Pero sí han de quitarlo de en medio de ustedes, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque un evangelio distinto que se mete allí empieza a contaminar a otros y termina apartando a los creyentes de la fe. Así que mis hermanos, esto es algo que continúa hasta el día de hoy. O sea, todo esto debe tener una aplicación práctica en nuestro tiempo. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, si alguien se levanta aquí entre nosotros y empieza con sus rollos y otras doctrinas y evangelios diferentes, pues, ¿qué hemos de hacer? Pues reprenderle una, reprenderle otra, tratar de que entre en razón, pero cuando vemos que hay esta agenda de querer contaminar, de querer desviar, de querer imponer y de anular la obra de Cristo, pues se le ha de excluir, enviársele aparte y decirle,
Aquí no. La advertencia y el veredicto que da Pablo son fuertes. O sea, no es como que, ¡ay, qué bonito, qué lindo! No, es algo fuerte. Y en el siguiente versículo 9, Pablo lo repite. ¿Para qué? Para que quede muy claro. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, separado para destrucción. Y cabe destacar, porque dice, como antes hemos dicho, no era algo nuevo para los de Galacia. O sea, Pablo podía decir, como dijo allá en Hechos 20, dijo, yo no he rehuido a predicarles todo el consejo de Dios. O sea, yo les he hablado el evangelio, pero les he hablado las doctrinas que rodean el evangelio y la aplicación del evangelio en nuestras vidas. Yo les he predicado todo el consejo. Y Pablo estuvo allí también, predicó allí también, allí fundó las iglesias y él les dijo, yo todo esto ya se los había enseñado, como antes hemos dicho, y no solo yo, sino aquellos quienes han venido a enseñar. Y ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea separado para destrucción, anatema. ¿Y qué habían hecho ellos? Habían pasado por alto esa enseñanza de Pablo. Habían ignorado la enseñanza de Pablo y de aquellos otros quienes también enseñaron. Y la aplicación para nosotros aquí es que no podemos tomar a la ligera cuando se distorsiona el evangelio. El otro día platicaba con alguien acerca de un predicador X, no voy a dar el nombre, no importa. Pero me llamaba la atención lo que esta persona decía. Decía, mira, a mí no me molesta lo que esta persona enseña, sino más bien me saca de onda lo que no enseña. O sea, lo que estaba diciendo es, esa persona enseña otras cosas, ¿no? Superación y cosas, y se presenta como pastor. Y dice, pues con eso no tengo problema. Decía, tengo problema con lo que no enseña. Ok, ¿y qué no enseña? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Eso no está en su mensaje. Y yo le decía, pues no es así como que, pues no me gusta que no lo enseñe. Está predicando otro evangelio. O sea, al quitar a Cristo, Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo resucitado, está predicando otro evangelio y lo está poniendo en envoltura de cristianismo. O sea, no podemos simpatizar con personas así, al menos es lo que yo veo en la Escritura. Por esto, mis hermanos, ya que Dios no lo toma a la ligera, debemos de nosotros darle la seriedad que requiere. O sea, la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza de la Biblia es algo serio. O sea, es algo serio. Requiere de un llamado. Y estoy hablando dentro del contexto de lo que hemos aprendido hasta ahora. Dice Pablo, llamado a ser apóstol, no por hombres ni de hombres, sino de parte de Dios. O sea, enseñar las Escrituras, predicar en frente de una iglesia, requiere de un llamado, no debe ser tomado a la ligera. Aunque muchos lo toman a la ligera y prenden una cámara y abren una Biblia y se la quieren dar de maestros, pero Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, esto no es un hobby, mis hermanos. No es un pasatiempo, no es como, pues voy a prender la cámara para hablar de la Biblia, como prendo la cámara para hacer un blog de pinturas y de maquillaje. Pero muchos lo toman así, muchos lo ven así, como un pasatiempo, blogs de belleza o noticias de la farándula. ¿Te encanta dar noticias de farándula? Bueno, pues éntrale con pues, el Buki o no sé cuál ande de moda. Y de quién se divorció y con quién se casó. Bueno, está bien, a lo mejor le haces la competencia a Pati Chapoy o a Charitín, qué sé yo, el gordo y la flaca. Pero no quieras venir a abrir la Biblia y decir como que eres predicador y criticando a todos los de la farándula cristiana y hablando de ellos. Y hermanos, esto es algo serio, lo vemos en la Escritura. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En este versículo podemos ver el objetivo de Pablo. Dice ahí una palabra clave que es la palabra agradar. ¿Sí lo ves? En versículo 10, segunda parte. Esa palabra agradar se tradujo del griego aresco y significa ser agradable, ser aceptable, tratar de agradar a alguien por medio de un servicio. ¿Se entiende? Cuando vas a un restaurante y te toca un buen mesero, ¿no? Porque, bueno, hay de todo tipo, ¿no? Pero los que son buenos meseros tratan de agradarte, ¿sí? Porque quieren su propina al final.
Y cuando te tratan de agradar y te dan un buen servicio, dices, pues no me queda de otra, le voy a tener que dar buena propina a este mesero, ¿no? Porque están tratando de agradarte. Y mesero bueno, te das cuenta cuando todavía ni se te acaba la bebida y ya te la está rellenando. Y dices, órale, sí sabe lo que está haciendo. Y señor, ¿le sirvo algo más? ¿Le gustó lo que le trajeron? Si no, le cambiamos el platillo. No hay, o sea, esto va por una buena propina, ¿no? Va a acabar en final feliz todo esto, ¿no? Porque tratan de agradarte por medio de un servicio, y es la palabra que aparece aquí. La meta de Pablo era agradar a Dios. En 2 Corintios 5:9, palabra de Dios para todos, dice, nuestro único propósito es agradar a Dios. Ese era el objetivo de Pablo, de sus colaboradores. Nuestro único propósito es agradar a Dios, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de Él, agradar a Dios es nuestro propósito, es nuestro objetivo. Pablo vivía para lo que había sido llamado. ¿Para qué fue llamado? Para servir a Dios. Mis hermanos, todos quienes hemos sido perdonados de nuestros pecados, quienes somos salvos, todos nosotros hemos de aspirar al único propósito, al único título, que es ser siervo de Dios. O sea, ¿qué aspiramos? Ser siervo de Dios, es todo. O sea, no hay otro título, porque ya en el mundo está lleno de emprendedores, está lleno de quién sabe qué, de los campeones, pero el título que debe de buscar todo hijo de Dios es ser siervo de Dios, esclavo de Dios. Doulos es esta palabra que se traduce como siervo, como esclavo. Hablando de esclavos, un esclavo, mis hermanos, no habla por sí mismo. O sea, un esclavo su opinión no vale, para que me entiendas. Y aunque te baje la autoestima, si nosotros aspiramos a ser siervos de Dios, nuestra opinión viene a valer 2 cacahuates. Nada, porque la opinión de un esclavo no vale. ¿Cuál es la opinión, la palabra que vale? La de su señor, la de su amo. O sea, si su amo dice algo, importa poco lo que piense o diga el siervo, sino lo que dice su señor. Esa es la palabra que vale. Un esclavo vive para agradar a su señor. Y esto es de lo que está hablando Pablo. En la Biblia vemos que no se trata de llamar a Jesús Señor nada más. Él mismo lo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, etcétera, ¿no? Y el Señor les dirá, pues nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, no se trata solamente de llamar a Jesús Señor, no se trata de eso, sino se trata de a quién estamos obedeciendo. Jesús también dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, no se trata solamente de decir Jesús es el Señor, de cantar Jesús es el Señor, de poner un bumper sticker ahí en tu carro y de, Jesús es mi Señor, y de incluso predicar grandes principios del señorío de Cristo. Mis hermanos, se trata de a quién estamos obedeciendo, de quién estamos agradando, de quién estamos sirviendo. Las palabras se las lleva el viento, son los hechos. ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy agradando? Romanos 6:16, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Pregunta Pablo a los romanos, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? O sea, lo aplicamos de esta manera. O sea, ¿a quién estoy obedeciendo? O sea, ¿a quién yo he decidido obedecer? Si hemos decidido obedecer a nuestros propios apetitos, pues somos esclavos de nosotros mismos, del pecado. Es lo que está diciendo Pablo. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual te lleva a la muerte. O sea, si quieres ser esclavo del pecado y darte gusto a ti mismo y decidir obedecerte a ti mismo, tus deseos, tus sentimientos y todo tu rollo, tu drama, pues sí, échale ganas, te va a llevar a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios. Y esta traducción, mis hermanos, es la favorita de muchos, pero lo estamos viendo aquí, cómo dice que uno puede decidir obedecer a Dios o no. Hay quienes dicen que Dios te obliga y te arrastra y es irresistible, pero pues yo aquí veo que uno puede decidir obedecer a Dios o no, lo cual le lleva a una vida recta. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que Dios enseña. Así que, pensando en Pablo, poniéndonos en sus zapatos por un momento, en esta porción que estamos estudiando. La popularidad de Pablo estaba por los suelos.
Lo acusaban de ser un apóstol no legítimo. Lo acusaban de no ser espiritual. ¿Por qué? Porque él predicaba la salvación por gracia. O sea, Cristo lo hizo todo. Creen en Jesucristo, no tienes que añadirle cosas ya. Y lo acusaban de no ser espiritual. Lo acusaban de usar la gracia para ganar fans, para ganar seguidores. Lo último que haría alguien que quiere ganar fans, que quiere agradar a los hombres, es estar escribiendo como Pablo está escribiendo, ¿no crees? Está diciendo, ustedes, estoy maravillado que se han apartado así de rápido de que los llamó de la gracia para seguir otro evangelio, pero si bien viene otro, un ángel o yo, y les predico otro evangelio, sea anatema. O sea, ¿quién que quiere agradar a los fans predica así? ¿Quién que quiere ganarse la popularidad de los hombres predica así? Mis hermanos, tengo que decirlo, pero este mensaje no es popular. Yo sé que no. Y yo veo en YouTube, por ejemplo, las visitas que tienen predicaciones que hablan así, lo que dice la palabra. Y las comparo con las que pues te dicen, ¿no? Que eres lo máximo, que tú vas a brillar y que tú sueña en grande y que quién sabe qué, pero pacta con Dios. Y tú ves millones, ¿no? Claro, o sea, este mensaje es impopular. Y lo último que hace alguien quien desea ser popular es hablar con reprensiones, hablar con advertencias. Sin embargo, Pablo deja claro que no pretende agradar a los hombres. O sea, mi objetivo no es agradar a los hombres, dice Pablo. Deja claro que ha asumido el costo de ser discípulo de Cristo. Eso es asumir el costo. Asumir el costo de ser discípulo es agradarle a Él a través de lo que Él ha dicho. Y eso va a implicar desagradar a los hombres. Bueno, me mantengo firme. Él ha dejado claro que Cristo es su Señor y que es menester obedecerlo a Él antes que a los hombres. Eso, mis hermanos, es asumir el costo del discipulado. Asumir el costo del discipulado es decidir obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios sin importar las consecuencias que traiga, sin importar el rechazo, sin importar que no encajo aquí ni encajo en ningún lado. Bueno, pero pues se ha encajado en el reino de Dios y con eso. Cada uno de nosotros, mis hermanos, nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, así como esta situación en la que estaban los Gálatas. Cuando agradar a Dios va a desagradar a los hombres. Y pudiera poner muchos ejemplos, como al principio hablaba, ¿no? Y Jesús mismo enseñó, de división en la familia. ¿Qué vamos a hacer? Cuando agradar a Dios implique desagradar a nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a asumir el costo de ser discípulo? ¿O vamos a buscar alternativas que diluyan y bueno, usted sabe? ¿Qué vamos a hacer cuando agradar a Dios implique desagradar a personas en nuestras relaciones de amistad o de, no sé, compadrazgo, qué sé yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando agradar a Dios implique desagradar a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros jefes en el trabajo? ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí está muy bonito, o sea, aquí aleluya, gloria a Dios y todo, pero yo mismo me enfrento a situaciones así. O sea, uno mismo como pastor, ves la situación y dices, ¿qué hago? O sea, yo pudiera evadir la situación, yo pudiera darle por su lado a la persona y no exhortarlo y dejar que haga lo que quiera, aunque haga un desastre en la iglesia, pero es que, no quiero perder popularidad. Es que si le entro, voy a tener problemas con tal o X. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando agradar a Dios desagrade a los hombres, incluso en la iglesia? O sea, hay personas que de pronto están en lugares en donde se ha dejado de predicar el evangelio, en donde se ha diluido todo el asunto. En una ocasión, hace muchos años, llegué yo a una fiesta de los de una iglesia y pues empezó todo muy bonito, ¿no? Y estaba el grupo tocando y no, pues sí, que échate una de Yuri, ya ves que Yuri... Y se fue como empezando a degradar el asunto, ¿no? Empezaron las cristianas y luego, no, que una de Yuri, no, que una de Juan Luis Guerra y que las avispas y empezaron. Y se empezó a aprender el asunto y terminaron con Daddy Yankee. O sea, en aquel tiempo andaba Daddy Yankee y empezaron ahí perreando. Y se acabaron, empezaron en el espíritu y acabaron con el cangri, con Daddy Yankee. O sea, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo veía y pues muchos de ellos los veía en la iglesia y I am a friend of God. Y acá bien...
¿Qué onda, no? ¿A qué hora se van a parar y se van a ir? No, también andaban ahí perreando. Pues ¿para qué verse muy religiosos, no? Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando agradar a Dios desagrade a los hombres? Bueno, es mi oración que cada uno seamos hallados fieles en estas situaciones. Y que demos evidencias de ser discípulos, que demos evidencias de ser siervos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena renunciar a la búsqueda de aprobación de los hombres para servir al Señor. Esto está en nosotros, el querer agradar a los hombres. Les mandé un video a mi familia en esta semana que me impactó mucho porque justo lo mencioné en la última enseñanza, de una jovencita tiktokera que estaba en un techo grabando un atardecer y tomándose fotos ahí con sus shorts y acá, tú sabes, ¿no? Las fotos que se toman ahí, posando. Y de pronto pisa un piso que estaba falso y se va hasta abajo, 50 metros, y no sobrevivió. ¿Todo para qué? Para obtener likes. Todo para, pues, que todos le aplaudieran en redes sociales. Eso está en nosotros, el querer ser aceptados. Bueno, es mi oración que cada uno de nosotros seamos hallados fieles en estas situaciones. No necesitamos hacer nada para que el Señor nos acepte, ¿sabes? Ya somos aceptos en el amado. No necesitamos hacer nada más. Si vivimos en santidad, todo lo que hacemos, lo hacemos en respuesta a esa gracia y a esa paz eterna que hemos recibido junto con el perdón de nuestros pecados. No es para ganar el favor de Dios. O sea, si hago esto, Dios me va a amar más. O sea, ya el Señor de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Dios no tiene consentidos, O sea, como le echa muchas ganas, pues es mi consentido. Mis hermanos, ya el Señor lo hizo todo, ya nos dio todo su amor. Somos aceptos en Él. El tema es cómo estamos respondiendo nosotros a este perdón de pecados que hemos recibido y si vamos también a asumir este precio, este costo de ser discípulo. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a finalizar. Primero, me gustaría que oráramos agradeciéndole a Dios por lo que hizo por nosotros. Por su gracia perdonó nuestros pecados en Cristo. Por su gracia nos reconcilió con Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y agradecerle porque nos ve a través de Cristo. O sea, cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que démosle gracias. Gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno, porque has perdonado nuestros pecados. Gracias por Jesucristo, quien se dio a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Gracias porque Jesús se dio a sí mismo, pero dio su vida y lo volvió a tomar, resucitó. Y juntamente nosotros con Él resucitamos a una nueva vida y resucitaremos, Señor. Gracias. Gracias porque podemos disfrutar de la paz contigo. Esa paz que no es como el mundo la da. Y que aunque estemos en medio de conflictos, aunque estemos en medio de situaciones en donde somos rechazados, Señor, estamos en paz contigo. Y eso es suficiente. Nos basta y nos sobra. Gracias, Señor, por vernos a través de tu Hijo Jesús. Gracias porque podemos decirte, Abba, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias. Y, Señor, que mis hermanos quienes están aquí puedan tomar esta decisión de seguir firmes en el Evangelio. Que puedan, Señor, y podamos juntos seguir firmes en este llamado, asumiendo el costo de ser tus discípulos, aunque eso nos cause problemas. Y, Señor, que cada vez más estemos aferrados a tu palabra, a lo que tú hablas a nuestras vidas, en lo individual, en nuestra iglesia, y que cada vez nos apartemos más de mensajes que promueven una espiritualidad de apariencias y que quitan a Cristo de la ecuación. Queremos exponernos cada día a tu evangelio. Queremos vivir para tu gloria, sirviéndote no para ganar tu favor, sino por amor, en gratitud. Gracias, Señor. Levanta tus manos, dale gracias, dile gracias, Señor.